Bendito Padre Celestial que estás en tu gloria, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, dador de la vida, porque tú eres fiel con nosotros, porque tu misericordia se renueva todos los días para con nosotros, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, que en tus manos estamos y no has permitido que nuestros pies tropiecen, sino nos has mantenido firme en este caminar. Ahora, Padre Santo, que estamos delante de tu presencia, te pedimos que cada palabra que se vaya a dar en este estudio, que cada oración, Señor, que cada nuevo entendimiento que tengamos sea para tu honra, sea para tu gloria, sea para que tú seas edificado y exaltado sobre todos. Sabemos, Señor, que todo nuestro propósito de nuestra existencia es adorarte y glorificarte tal como tú lo mereces. Y te alabamos y te glorificamos, Señor, pero te pedimos perdón porque a veces no lo podemos hacer con ese gusto, no lo podemos hacer como tú en verdad lo mereces. Pero, Señor, mira nuestros corazones, habla a nuestros corazones y a nuestras mentes. Señor, todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Seguimos adelante, estamos en la clase número 6 de lo que es teología de pactos, y ya en estas últimas 5 clases hemos dejado puro fundamento, hemos dejado las bases de cómo es de que debemos de ver los pactos. Hemos visto el orden de los pactos, hemos visto los fundamentos de Dios, hemos visto su inmutabilidad, también hemos visto la esencia de los pactos, que es la gracia y la ley, o sea, el evangelio y la ley. Hemos visto muchas cosas que ahora nos tienen que ayudar para poder entender los pactos, porque ya en esta clase vamos a entrar en el primer pacto sistemático, que es el pacto de redención. Les dije que habían 3 pactos sistemáticos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y los pactos bíblicos o los pactos históricos son los otros pactos diferentes que se conocen como el pacto adámico, el pacto noéico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Pero ahorita estamos entrando en lo que es el pacto de redención, el primer pacto sistemático. Y ahora algo que tenemos que empezar con lo primero es que esta doctrina o este pacto, es un pacto implícito. Bueno, no sé qué. Es un pacto que la Escritura no lo llama como el pacto de redención. Sin embargo, toda la Escritura está llena de este pacto. Los quiero llevar a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Es uno de mis pasajes favoritos, y usualmente cuando me toca dar la benedicción me gusta usar Hebreos 13, versículo 20. Hebreos 13, versículo 20, Hebrews chapter 13, verse 20, nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, lo que estamos viendo aquí, el autor del libro de los Hebreos nos está diciendo algo. Nos está diciendo
que nuestro Dios nos guarda para todo, para nuestras obras buenas, y guarda nuestra salvación en sus manos. Él es el gran pastor. Él es el buen pastor. Él tiene el poder para resucitar a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Toda buena obra que sale de nosotros no sale porque somos inteligentes o porque somos buenos, sale porque tenemos a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo y de qué manera es la pregunta? Nos dice la última sección del versículo 20, o la última oración del versículo 20, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál pacto? El pacto eterno. Pero, ¿cuál es este pacto? Este pacto es el pacto de redención. Es un pacto eterno. Es decir, no sucedió en la línea de nuestro tiempo, no sucedió en el tiempo establecido, sino sucedió en la eternidad. Este pacto sucedió antes que existiera un tiempo. Este pacto no es un pacto entre Dios y la humanidad. No lo es. Este pacto es un pacto entre las personas de la Trinidad. Es un pacto entre las personas de la Trinidad. Económicamente, y hemos visto eso en las clases de la Trinidad, económicamente las personas de la Trinidad entran en un acuerdo. Por eso es importante primero entender el fundamento de que existen tres personas divinas y son distintas, sin mezcla y sin separación. Porque es importante entender que las personas juraron unas a otras. Las personas juraron unas a otras. Cada persona toma un diferente papel o un diferente rol en este pacto. Miramos lo que es el Padre o las estipulaciones del Padre, porque ya hemos visto que cada pacto debe llevar estipulaciones. ¿Cuáles son las estipulaciones del Padre? El Padre se compromete a designar a su Hijo como el Redentor de los elegidos y lo enviará al mundo con ese propósito. Mientras el Hijo está en este mundo, el Padre lo guarda, lo sostiene, lo empodera con el Espíritu Santo. Si el Hijo, esa es la estipulación del Hijo, pero si el Hijo ofrece un sacrificio perfecto, el Padre se compromete a aceptar ese sacrificio, y no solamente acepta ese sacrificio, pero lo resucita entre los muertos, donde después de resucitarlo entre los muertos, lo exaltará y lo glorificará. Esta es la voluntad del Padre, esta es la estipulación del Padre. El Padre se compromete a hacer esto. El Hijo se compromete a someterse a la voluntad del Padre. ¿Cómo? Encarnándose, humillándose. Estando en este mundo se hace obediente a la voluntad del Padre, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Esa obediencia se conoce como obediencia activa. Su obediencia activa. No había ninguna persona en este mundo que pudo apuntar a Cristo Jesús y le pudo haber dicho, tú has fallado en esto. No, Cristo Jesús fue perfecto en todo aspecto de la ley. Pero no solamente era el cumplir los requisitos de la ley, pero también
es que si Él se ofrece como un sacrificio por la expiación de los pecados, entonces Él tendrá que dar su vida por un pueblo, por ti y por mí. Esa es la estipulación del Hijo. Y ahora, en cada pacto miramos que si el partido menor, o lo que se conoce como el vasallo, cumple con todos los requisitos o con todas las estipulaciones del pacto, entonces se le da una bendición. ¿Cuál es la bendición que obtiene el Hijo? ¿Cuál es el triunfo del Hijo? Si el Hijo cumple con todo lo que Él ha jurado, con todas las estipulaciones del pacto, el Padre lo resucita, lo exalta, lo glorifica a su diestra. El Padre le entrega al Hijo un pueblo, una novia para Él. Y Él es el sacerdote por ellos. Él los representa por ellos perpetuamente. Y no solamente eso, sino se le entrega toda autoridad, todo dominio, toda potestad, todo imperio, y su reino no tendrá fin. Esa es la bendición que obtiene el Hijo. Ahora, como dije, estas son cosas que no están estipuladas claramente en la Escritura, pero las miramos en toda la Escritura. Es igual como la doctrina de la Trinidad. No hay ningún pasaje donde nosotros podemos ir y decir, aquí dice Trinidad, y aquí dice un ser en tres personas. Pero todo este pacto, bueno, toda nuestra salvación, todo nuestro vivir depende de este un pacto. Porque este pacto, mis hermanos, es el único plan de Dios. Dios nunca tuvo un plan B ni tampoco un plan C. El único pacto que Él tuvo, o el único plan que tuvo, era redimir a un pueblo antes de que existiera un tiempo. ¿Estamos entendiendo? Que en el plan soberano de Dios, en su decreto, Él sabía todo lo que iba a suceder. No solamente sabía todo lo que iba a suceder, sino ya tenía un plan para todo eso, antes de que existieran un Adán y un Eva. Nuestro Dios es perfecto en todos sus caminos. Los quiero llevar ahora a Hebreos capítulo 10, y aquí es donde vamos a comenzar a ver este pacto. Hebrews chapter 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebrews chapter 10, verse 1. Donde nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque de la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Escuchen, pongan atención. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En este pasaje, el autor del libro de los Hebreos empieza hablando sobre la ineficacia de los sacrificios que se daban cada año en el día de Yom Kippurín, en el día de expiación. Ahora, no vamos a entrar a qué eran esos sacrificios porque todavía no estamos en ese punto, mas sin embargo yo sé que ustedes ya tienen un conocimiento de estos sacrificios, lo que se ofrecía, cómo se daban. Pero cada año entraba este sacerdote y tenía que hacer sacrificio por los pecados del pueblo, mas sin embargo era un sacrificio imperfecto. No podía dar perdón por esos pecados, no podía ofrecer perdón por esos pecados, no podían apaciguar la ira de Dios completamente. Existía el pecado todavía entre el pueblo. Aunque estos sacrificios fueron instituidos por Dios, no era su voluntad que estos sacrificios quitaran el pecado interno. Sirvieron con otro propósito, pero luego llegaremos a ese propósito. Pero lo que vamos a ver ahorita del versículo 5 al 7, donde estamos ahí, del versículo 5 al 7, en la teología, eso se conoce como exégesis prosopológica. Exégesis prosopológica. Ahora, yo no sé si un día usted ha escuchado la palabra exégesis, pero no creo que usted ha escuchado la palabra prosopológica. Pero la exégesis prosopológica es una herramienta que nosotros los teólogos usamos para identificar quiénes son las personas quienes están hablando. O sea, es decir, poner rostros en textos. ¿Quién es el que se está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Lo que estamos viendo del versículo 5 al 7, mis hermanos, es una conversación. Es una conversación que empieza antes del mundo. Empieza antes que el que está hablando, entre al mundo. Y en esta conversación es entre alguien y Dios. Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Es entre alguien y Dios. Y alguien conoce la voluntad de Dios porque viene a cumplir la voluntad de Dios. Alguien, Dios le preparó un cuerpo. ¿Con qué propósito? Leámoslo otra vez, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ya estamos entendiendo un poco quién es alguien. Se nos está revelando un poquito quién es alguien. Bueno, si Dios no quiso sacrificio y ofrenda por la sangre de toros y de machos cabríos, era necesario otro tipo de sacrificio, otro tipo de ofrenda. Mas me preparaste un cuerpo. ¿Quién es alguien de que se está hablando? Cristo Jesús. El propósito de la encarnación era de que Él tenía que venir ¿a qué? A hacer expiación por los pecados de su pueblo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que el Hijo está jurando con el Padre. Este es el juramento del Hijo con el Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no te agradaron, mas vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Era necesario que el Hijo se sometiera a la voluntad del Padre.
El Hijo tenía que someterse a la voluntad del Padre, tenía que hacerse sumiso hacia el Padre. Esta conversación, mis hermanos, no es una simple conversación, es el juramento entre el Hijo y el Padre. Lo que acaban de leer, mis hermanos, es lo que Jesús mismo juró con el Padre antes del mundo, antes que Él entrara al mundo. Por eso cuando leamos la Escritura hay que leerlo más con calma para poder entender todas estas cosas. Pero qué tan maravilloso es nuestro Dios, que el Espíritu Santo escribe el juramento, la conversación que el Hijo tiene con su propio Padre antes que el mundo fuese. Este es el juramento de redención. Ahora, el autor del libro de los Hebreos no está sacando esta cita de la nada o del aire. No. Esta cita viene de Salmos, capítulo 40, versículo 1 en adelante. Vamos a ir a Salmos, capítulo 40, versículo 1 en adelante. No se me pierda, Salmos está entre medio de la Escritura, entre Génesis y Apocalipsis. Salmos capítulo 40, versículo 1 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y cuántas veces hemos leído este pasaje los domingos en la mañana? ¿O cuántas veces lo escuchamos? Muchas veces. Pongamos atención. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Pongan atención, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, este salmo fue escrito por David, y aunque fue David quien lo escribió, no fue David hablando esto, porque David no pudo cumplir con la voluntad de Dios. Miramos la vida del gran rey David, que se metió con una mujer que no se tuvo que haber metido. La embarazó y vino el profeta, y el profeta le dijo: así ha dicho el Señor, tu hijo morirá. Y tal como el Señor dijo, así se cumplió, y no solamente así se cumplió, sino el hijo de David viola a su hija de David. Hermano viola a su hermana, y el otro hermano en ira va y mata a su hermano, y el reino se divide. David no pudo cumplir con la voluntad de Dios. Por eso miramos en el versículo 8 que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No es David diciéndolo, es David por medio del Espíritu Santo escribiendo lo que el Hijo en la eternidad le dice al Padre. Es lo mismo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Ahora, yo quiero que miremos este paralelo. No pierda Hebreos 10 ni pierda Salmo 40. Vamos a ir de un pasaje al otro. Pero Salmo 40, versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agradan,
has abierto mis oídos. Y Hebreos 10, versículo 5 lo dice, por la cual entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ahí estamos mirando una diferencia entre estas palabras. En una dice, has abierto mis oídos, y en la otra dice, mas me preparaste un cuerpo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, ellos usaban la Biblia, la Septuaginta, que es la Biblia del hebreo del Antiguo Testamento, escrita en griego. Y hay diferencias. Pero no solamente es eso, sino que hay un significado aún más profundo. Ustedes que son padres y hablan con sus hijos, y cuando sus hijos a veces no entienden, ¿qué es lo que les dicen? Abre los oídos, entiende, escucha. Bueno, lo que acabamos de decir es que es Jesús diciendo esto. Jesús no tiene que decir, ábreme mis oídos para entender. No, Él es Dios, Él entiende todas las cosas. Y hay traducciones, dependiendo qué traducción usted tenga de la Escritura, hay traducciones que traducen esto como, has abierto mis oídos y ahora puedo escucharte. Aunque eso no es una traducción precisa, porque la traducción más precisa es, has perforado mis oídos. Has perforado mis oídos. Y allí es donde les digo que hay un significado aún más profundo. ¿Alguien le está sonando campanitas de lo que es la perforación de los oídos? ¿Todavía no? Les voy a llevar a Éxodo capítulo 21, Éxodo capítulo 21, versículo 1. Éxodo capítulo 21, versículo 1, donde nos dice el texto, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Miramos las leyes de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Estas leyes no eran como las leyes aquí de Estados Unidos, donde el morenito, que porque eran morenos, ¿verdad?, lo miraban como una propiedad, pero peor que propiedad, los trataban peores que perros, los mataban si ellos querían matarlos. No, habían leyes y estipulaciones de cómo es que se debería de tratar a un siervo, a un esclavo. Y esta era la ley. Si yo tendría un esclavo, este esclavo por 6 años tenía que trabajar por mí. ¿Cuál era mi obligación? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Nunca le dijo Dios, maltrata a este esclavo, no. Le tienes que dar comida, le tienes que dar vivienda, lo tienes que proteger, tendrá tu propio nombre, le puedes hasta dar mujer. Los esclavos, los siervos, los maestros eran llamados a ser buenos con sus esclavos, a ser fieles con sus esclavos. Y esto, mis hermanos, causaba un amor entre el esclavo y su maestro.
Porque al séptimo año, todo maestro tenía que dejar ir a su esclavo. Cualquier deuda que tenía que ser perdonada. Era libre. Pero si el esclavo amaba agradarle a su maestro, si el esclavo amaba estar con su maestro, entonces el esclavo voluntariamente, él decidía quedarse con su maestro y había una señal visible. Esa señal visible es que agarraban una lesna y le perforaban la oreja al esclavo. Ese es el juramento. Esa es la señal visible del juramento. Y miramos como en el matrimonio. ¿Cuál es la señal visible del matrimonio? El anillo. Cada juramento, cada pacto tiene señales visibles. Y la señal visible del pacto de redención es que el Hijo se hace obediente al Padre. Dice aquí en el Salmo, me has perforado mi oído. Pero lo que nos dice Hebreos es que mas me preparaste un cuerpo. Porque la perforación del oído, lo que Jesús estaba jurando con el Padre es, Padre, yo seré tu siervo. Yo me someto a tu voluntad perpetuamente. Cumpliré tu voluntad. Perfora mi oído, que significa, dame un cuerpo. Esa era la señal visible del pacto, que Cristo Jesús tuvo un cuerpo de hombre. Esto, mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña la obediencia voluntaria del Hijo con el Padre. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, nos acordamos que no fue por obligación. Por amor. Por amor. Mis hermanos, hay muchas personas que tienen un mal concepto de lo que es el cristianismo. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué tu religión nos dice no puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto? ¿Por qué tu religión limita lo que nosotros podemos hacer o cómo es que queremos vivir? Eso no es el cristianismo. El cristianismo es que nosotros somos esclavos de Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios, no por obligación, sino por amor, porque amamos más a Dios. Ya no vivimos en el mundo, ya no estamos en el pecado, no porque porque es malo. Mis hermanos, predicar el evangelio de fuego y ceniza no sirve para nada, porque nomás trae miedo. El evangelio se predica por amor. Si usted ha decidido seguir a Cristo, hágalo porque ama más a Dios que al mundo y que al pecado. Si antes usted era un borracho, ahora ya no toma, no por obligación, sino por amor a Dios. Si antes usted maldecía, si antes usted se metía con prostitutas, fornicaba, adulteraba, mentía, lo que sea, ya no lo hacemos, no por obligación o por temor a Dios, sino por amor a Dios. Eso es ser esclavo de Dios. Es seguir a Dios, seguir su voluntad por amor. Y esto es lo que el Hijo nos enseña, que Él voluntariamente se somete a la voluntad del Padre, se humilla en carne, no por obligación, por amor. ¿En dónde nos enseña eso la Escritura? ¿Qué tal Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante? ¿Cómo empieza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 3 en adelante? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no vivas como tú quieras. No vivas a tu manera.
No vivas queriendo que la gente te mire. Antes bien, con humildad. ¿Cómo? Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo propio suyo, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros ese mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces miramos que esa es la estipulación del Hijo. El Hijo debe de hacerse obediente, sumiso a la voluntad del Padre, por amor. El Hijo jura eso con el Padre: has perforado mis oídos, me has preparado un cuerpo. Por eso también nos enseña la dedicación permanente al servicio. Por eso Cristo Jesús sigue siendo ahora nuestro sumo sacerdote. Y para ser sumo sacerdote tiene que ¿qué? Él tiene que tener empatía, simpatía, tiene que sentir lo que nosotros sentimos, nos tiene que representar perfectamente delante de Dios. Él es sacerdote para siempre, mis hermanos. Cristo Jesús es sacerdote para siempre. ¿Con qué propósito? Para interceder por ti perpetuamente a los que se acercan a Dios. Sigue siendo hombre. Ese es su señal, ese es su sometimiento al Padre. Él tiene que cumplir la voluntad del Padre perfectamente. Y nos dice, y tu ley, en el Salmo 40 otra vez, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál era el gran problema de los judíos? ¿Cuál es el gran problema de muchos cristianos de hoy en día? Que la ley la tienen acá afuera. La ley, los requisitos de Dios lo quieren vivir acá afuera. Pero nunca entró acá. Ese era el gran problema con los judíos, especialmente con los saduceos, especialmente con los fariseos, que se vestían de una manera muy bonita, muy apropiada, muy adecuada. Y tenían la ley con sus filanterías. Usted sabe qué son las filanterías. Eran aquellas cuerdas que ellos se amarraban acá, donde tenían el Shema: oye Israel, Jehová tu Dios es uno. Y día y noche se la pasaban así, con la ley acá afuera, pero nunca entró acá adentro. Pero este quien jura antes de la eternidad dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Mis hermanos, Cristo Jesús no cumplió la ley como que si yo fuera algo fastidioso. No cumplió la ley como que está bien, ahorita lo hago. No. Él amaba la ley de Dios. Él cumplió la ley de Dios porque está en su corazón. Eso se refiere a la obediencia activa de Jesús, que Él perfectamente cumplió con toda la ley. Mis hermanos, hay a veces donde nosotros nos enojamos con alguien y aunque no lo hemos matado, somos culpables de homicidio. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús? Aquel
que odia a su prójimo, su hermano, es culpable de homicidio. Pero Cristo Jesús no. Cristo Jesús, aún Él siendo traicionado, Él siendo crucificado, nunca hubo odio en su corazón, más bien los perdonó. La ley de Dios estaba en medio de su corazón. ¿Y saben lo que es lo más glorioso de todo esto? La promesa del Espíritu Santo hacia nosotros. ¿Qué es lo que nos dice Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 36 o Jeremías 31? Y pondré mis leyes y mis estatutos en su corazón, en nuestros corazones, para ponerlos por obra. Pero para poder llegar a ese punto, tuvo que haber uno que se tuvo que someter a la voluntad del Padre, en juramento. No pasó nomás porque pasó. No es de que el Padre vio que Adán y Eva pecó y dijo, oh, se me chispotearon, ¿ahora qué hago? No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por toda la eternidad, ya tenían un plan perfecto de redención para su creación. Y por eso, mis hermanos, ya para acabar, miramos en toda la Escritura, en todos los evangelios, cuando Cristo Jesús dice, no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que le está declarando? Yo he jurado, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Este es el pacto de redención. Y es hermoso. Pero no solamente acaba con esto, sino sigue más adelante. Ahora se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que reflexionemos en esto, mis hermanos. La meta de todo cristiano es vivir una vida igual como Cristo Jesús la vivió. Y si Cristo Jesús vivió una vida en obediencia a la ley de Dios por amor, humillándose al mismo, estimando a los demás como menor, mis hermanos, estamos cayendo muy cortos. Estimémonos a unos y a otros como superiores. Cumplamos la ley de Dios, no por fastidio, no por obligación, sino porque somos nuevas criaturas y amamos más a Dios que al mundo. Amén. Cristo Jesús nos dejó ese legado, ese ejemplo. Sigamos hacia la meta final, que es Él mismo, Cristo Jesús. Mis hermanos, vamos a acabar con este estudio. Dios me los bendiga. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario acerca de esto antes de acabar? Bueno, es importante que entendamos que este es el primer pacto sistemático y vamos a continuar viendo este primer pacto sistemático en las siguientes clases. Hay que acordarse, lo importante de entender es que este pacto ocurrió antes del tiempo, antes del mundo. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a acabar con una oración.